Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de Conversemos sobre Talento. Esto es un espacio nuevo de nuestra compañía, el Grupo Empresarial Argos, donde vamos a hablar sobre diferentes temas alrededor de nuestra cultura, la diversidad y diferentes estrategias que tenemos dentro del Grupo Empresarial. Y para iniciar este espacio tenemos como invitada especial y para inaugurarlo y hablar de cultura, tenemos a Beatriz, líder de diseño organizacional, a la cual queremos tener acá en este espacio para poder conversar acerca de cultura. Beatriz, yo quería primero iniciar preguntándote un poco acerca de qué hace especial la cultura de Celsia. Bueno, José, primero que todo, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto estar aquí compartiendo la experiencia de Celsia de Cultura. Es una experiencia que lleva varios años transitando y de la cual pues nos sentimos muy orgullosos. ¿Cuál ha sido como esa diferencia o qué nos ha hecho diferentes en Celsia referente a la cultura? Ha sido todo un proceso. Mira, nosotros empezamos a decir, nosotros no vamos a competir en capital porque habían otros competidores que tenían mucho más capital que nosotros. No podíamos competir con tecnología porque la tecnología está a la mano delante de todo el mundo. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo podíamos hacernos distintos? ¿Cómo podíamos ser un diferencial? Entonces dijimos, el tema va a ser con cultura. ¿Y qué es cultura para nosotros? Es la forma en que cómo hacemos las cosas, es esa forma celsiana de hacer las cosas distintas, con mucha pasión, muy enfocados al cliente y logrando de que cada colaborador se involucrara en el proceso desde el inicio. Entonces ese ha sido como el diferencial de Celsius. En ese proceso que han estado viviendo ustedes, ¿cuál crees que ha sido como el rol de los líderes en todo este proceso? No, mira, el rol del liderazgo ha sido fundamental en el proceso. O sea, nosotros arrancamos, o sea, yo siento que la cultura es como un lienzo, ¿cierto? Y el liderazgo es el que permite darle como ese matiz o ese toque que hace que las cosas sean distintas. Porque uno puede diseñar una súper estrategia y una cultura y decir, queremos que las cosas pasen así. Pero si los líderes que son los dinamizadores, que son los que dan el ejemplo, que son los que hacen vivir la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, pues no habría nada. Entonces, para nosotros el liderazgo juega un papel súper importante. Nosotros tenemos un modelo de liderazgo y un modelo de liderazgo que permanentemente estamos monitoreando para que esté alineado a esa cultura, para que esa cultura luego pueda decir, listo, así es y así se vive, y los líderes están apoyando como todo ese proceso de transformación y están dando ejemplo, que es fundamental. Y tú sabes que cuando no hay coherencia, pues no hay nada. Ahora, andando un poco en ese rol de los líderes y ese modelo, cuéntanos cuál ha sido como los factores críticos de éxito en ese modelo de liderazgo o en esos comportamientos que ustedes buscan que den el ejemplo y que hacen como la diferencia para ti. Bueno, yo pienso ahí que lo primero es como el compromiso de todos los líderes en el proceso, ¿cierto? Como decir, me suena, estoy de acuerdo como con esos planteamientos que queremos de cultura, que finalmente esos planteamientos de cultura surgieron como de todos esos procesos conversacionales de la organización. Nosotros hicimos encuestas, grupos focales, entrevistas y dijimos, bueno, esta es la cultura actual, esta es la cultura deseada y luego en un proceso muy colaborativo se sacó la cultura requerida, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿cuál es la cultura que va a apalancar como toda la estrategia de la organización? Entonces, en ese proceso de definición, los líderes dijeron, me suena, yo me voy a montar en este bus porque creo en que hago parte fundamental de esta cultura, en que voy a dar ejemplo para que las cosas pasen, y ahí fue donde todo ese proceso de liderazgo empezó a ser fundamental y empezó a tener como una influencia como muy positiva en todo el proceso. Porque incluso en ese proceso, cuando se inició todo ese proceso de transformación, dijeron personas, venga que esta, ya no me siento cómodo en este estilo de liderazgo, en esta organización, y dio un paso al costado, pues como en todo este proceso. Ahorita, antes de iniciar, estábamos hablando acerca de que todos estos temas de cultura son fascinantes y tiene pues mucho tema para conversar. Y hablabas ahora un poco acerca de cómo la construyeron, cómo hicieron todo este proceso de saber la escultura actual, dónde se querían mover y cómo construirlas. A mí me parece como relevante que le cuentes a la gente que está conectada acerca de cuáles son como esos puntos que son relevantes, porque efectivamente es un proceso difícil, estructurado y que toma tiempo, como tú bien lo mencionabas,
pero hay veces llevarlo a la realidad se vuelve muy complejo. ¿Qué tips y qué cosas consideras que son claves, sobre todo en ese proceso que hicieron de construcción, porque fue un viaje largo que sigue permanentemente, pero que yo creo que tiene elementos relevantes que para la gente que nos está escuchando puede ser muy importante entender qué pasos tácticos hay que hacer? Listo, bueno, voy a tratar de resumir esta historia brevemente como en esos pasos fundamentales. Primero, y te va a sonar muy obvio, y es el que uno siempre dice, el que uno escucha, pues como el compromiso de la alta dirección, pero eso es súper clave, súper importante. Si no hay un compromiso como esos líderes, como esa primera, como esa base, ahí no hay nada que hacer. Entonces ese es súper importante y nosotros tuvimos unos sponsors muy importantes en todo este proceso donde nos decían a nosotros, por ejemplo, estamos de acuerdo, vamos así. Entonces, si vos no tenés como ese cimiento y esa base, pues no hay nada. Eso es lo primero. Perdona que te interrumpa, Beatriz, porque estás dando elementos que son fundamentales para la gente que nos escucha. ¿Ahí qué hicieron? ¿Cómo lograron que se conectaran ese equipo directivo, esos sponsors que son fundamentales? Porque creo que ahí empiezan a haber elementos que no son tan fáciles para el público o para las compañías, hay veces materializar. ¿Qué crees que fue como importante? Bueno, yo pienso que primero fue lo que es el segundo punto, que es la construcción colaborativa, ¿cierto? Que esto no salió pues como el sombrero, ni fue, ay, qué cultura, y la cogimos pues por ahí de internet, no, fue un proceso muy trabajado, muy diseñado, muy propio. Entonces, cuando esos líderes vieron, ah, es que esto me toca, yo he participado, entonces hay un involucramiento muy importante que hace que la gente se monte como al bus, ¿cierto? Ese es como lo primero. Lo otro es que Ricardo, que es nuestro líder de la organización, fue un abanderado del tema y fue un abanderado y contagió como a todo su equipo, como a todo el comité directivo y eso se fue como generando como esa mística, yo lo llamo mística, como esa magia, como esa energía y eso se fue como cadena de favores que vos vas tocando y se va abriendo un mundo y se va iluminando como la gente y las posibilidades y eso fue lo que pasó en Celsia. Nosotros incluso hacíamos pasos para saber cómo iba todo ese proceso de adopción de la cultura y el referente inicial fue Ricardo. Se decían qué líder ve que representa la cultura de Celsia y era Ricardo, pero ya después empezaron a surgir otros líderes, por eso nosotros tenemos un concurso que se llama el líder naranja, porque nos gusta estar monitoreando que la gente, que los colaboradores vean en los líderes como esos referentes, como esa coherencia que se espera de la cultura. Entonces, al principio Ricardo impulsó mucho, pero fue contagiando y se fueron contagiando todos los líderes de la organización y hoy ya en el líder naranja votan más de 800 colaboradores y postulan por ahí unos 200 líderes, o sea, que ven esos comportamientos en los líderes. O sea que si retrato de resumir un poco, hay un punto de hacer un trabajo colaborativo donde todos se sientan involucrados, el que hace que efectivamente los equipos directivos, y en este caso el líder, realmente sienta parte del proceso y luego también buscar que haya más líderes que efectivamente transpiren, vivan y tengan esa amistad que tú mencionas para que realmente la gente lo vea, digamos, disperso en toda la organización. Exacto, ¿Sí? así es. Entonces vamos en el primero y el segundo. Otro tercer paso que nos parece súper clave y es que uno no tiene, para hacer una transformación cultural, uno no tiene que pasarse diseñando 2 años. Uno puede decir, ¿qué quiero lograr? Y empezar a buscar, nosotros lo llamamos en Celsia los mangos bajitos. Es qué acciones hay ahí muy cerca para que la gente empiece a notar el cambio y que las cosas sí se están transformando. Entonces, te voy a poner un ejemplo en Celsia. Uno de los mangos bajitos fue quitarnos los cargos, ¿cierto? Nosotros en Celsia teníamos jerarquitis, una de las enfermedades de las que sufríamos antes de hacer el proceso de transformación cultural era la jerarquitis grave, ¿cierto? Entonces eso teníamos presidente, vicepresidente, gerentes, directores, coordinadores, analistas, auxiliares. Entonces como que eso generaba como una sensación de que si yo tenía una idea tenía que pasar por muchos procesos o por muchos pasos para poder llegar a donde tenía que llegar. Entonces dijimos, no, quitémonos los cargos. Entonces era algo sencillo de hacer entre comillas, pero que genera un impacto muy grave. Entonces nosotros tenemos roles. Entonces somos o líderes, porque tenemos equipos de trabajo, o miembros de equipo. Entonces ahí ya la compañía
empezó con una dinámica Digamos distinta. que se aplanó de alguna manera en el sentido de que la gente quedó con una sensación de que efectivamente tenían estructuras mucho más planas, más informales o más ágiles en ese proceso. Exacto, eso fue lo que se vio. Entonces, ese fue un mango bajito que se hizo rápidamente y la gente dijo, ¿qué hay? Aquí están pasando cosas. Otro mango bajito fue, eliminamos las puertas, eliminamos todo lo que generara un bloqueo dentro de la organización. Nosotros en Jumbo, que es la sede más grande, teníamos un torniquete y ahí se hacían unas colas gigantes para entrar. Entonces, en un momento abrimos torniquetes, abrimos puertas y eso también dio sensación de que las cosas estaban cambiando. Y lo otro, transformar los espacios físicos. Ese sí se demoró un poquito más, pero en algunos pisos logramos como hacer como unas transformaciones rápidas y eso de una generó cómo se comunican los equipos, la cercanía con los líderes, la conversación del pasillo, entonces facilitó esas cosas y eso funcionó súper bien. Entonces, uno a veces se queda pensando mucho en como en estrategias muy elaboradas, pero uno puede encontrar cosas sencillas que generan unos impactos muy fuertes y la gente empieza a decir, aquí sí van a pasar cosas, esto no se va a quedar en el PowerPoint, que es pues como el otro riesgo que hay, sino que se vive en el día a día. Ahora, toca de mencionar otro tema importante, son los riesgos. ¿Qué cosas no debemos hacer cuando tratamos de hablar de cultura o hacer una transformación? Que yo creo que ustedes han vivido un proceso importante, pero ¿qué tips concretos tú puedes dar de decir, "Vea, esto no lo haga"? Ay, pues ahí, a ver, como riesgo como tal, ¿qué vivimos nosotros? De pronto, cuando no había la coherencia, ¿cierto? Cuando de pronto, porque vos sabes que transformar un estilo de liderazgo toma su tiempo y que vayan como al mismo tiempo entre la transformación cultural y el liderazgo no es fácil. Entonces ese acoplamiento a veces daba el riesgo de que la gente decía, no, pero es que mi líder no me deja opinar, mi líder no, pues como que veían incoherencia frente a lo que decíamos que era la cultura y lo que vivían algunos equipos de trabajo. Entonces ese es un riesgo muy, muy grande. Lo otro es que uno dice, no, sí, acá conversamos, acá podemos manifestar las ideas y alguien ponía una idea y no la llevaban, pues como que la bloqueaban. No, esa idea no es buena, es que eso nunca lo hemos hecho así. Entonces, habían riesgos como de bloqueo ante ciertas posibles nuevas generación de ideas que hacía que la gente de pronto se mantuviera, es que no, como a la expectativa. Entonces, uno lo que va a hacer es minimizar ese riesgo y tratar de que la gente viva en un ambiente de confianza, que exista una seguridad psicológica para que la gente pueda manifestar abiertamente como esas ideas. Y eso es, José, otra cosa es, el riesgo es que no te puedes descuidar, o sea, la cultura es de todos los días, permanentemente, entonces uno trabaja un tema. Nosotros empezamos mucho trabajando los pilares de cultura, nosotros tenemos 4 pilares de cultura y cada pilar de cultura tiene 3 comportamientos. Entonces uno dice, bueno, trabajamos el comportamiento, hay unas palabras claves, agilidad, flexibilidad, nos atrevemos a ser diferentes. Entonces es eso, cómo lo plasmamos en el día a día y qué no está funcionando en la organización para reforzarlo. Entonces hay años en que reforzamos mucho la flexibilidad, hay años en que reforzamos mucho la mentalidad de startup, hay años en los que nos enfocamos mucho en el trabajo colaborativo, en eliminar los hilos, que esa era otra enfermedad, los hilos. Entonces uno empieza como a ver y a monitorear permanentemente, porque si no, se te puede diluir la cultura, que es muy fácil. Sí, entonces, definitivamente es un proceso que toma tiempo, como tú mencionabas también, que hay unas pequeñas victorias o mangos bajos que hay que materializar muy rápido para garantizar que efectivamente la gente sienta que efectivamente está pasando del PowerPoint a la realidad. Y es algo también de estar monitoreando de manera constante y consistente para seguir trabajando diferentes temas. Ahora, otro punto, ahondando en el tema de cultura, nuestro grupo empresarial Argos también es muy fuerte, no solo en esa cultura internamente en lo que hacemos, sino también cómo impactamos las comunidades o la sociedad. ¿Cómo ves tú el tema de esa cultura? ¿Cómo impacta la sociedad en la que nos encontramos, y en este caso en las comunidades o en los entornos donde ustedes se mueven como compañía? Sí, mira, es que esa cultura de la buena energía, como esos pilares que nosotros vivimos en el día a día, te los voy a nombrar como para refrescarlos. Entonces, somos ágiles y confiables, nos atrevemos a ser diferentes, disfrutamos haciendo la vida más fácil y damos lo mejor para crecer juntos. Entonces, mira que cuando uno escucha esos pilares, uno dice,
está todo por dar y por hacer. Entonces empezamos a generar nuevas ideas, a impactar, a generar nuevos negocios, a tener un negocio muy distinto al llegarle al cliente de una manera mucho más ágil, mucho más directa. Entonces uno empieza a ver que esto trasciende a ese cliente, como esa buena energía trasciende a ese cliente, trasciende a los proveedores, trasciende a las comunidades en las cuales impactamos, porque nos volvemos mejores ciudadanos, o sea, nosotros somos distintos y eso que yo hago bien en mi empresa y que yo me comporto, eso se irradia a toda la sociedad, pues eso impacta en todo. Entonces uno ve como esa cultura celsia en toda parte y en esa, también como en esa, y que también lo tiene mucho el Grupo Argos en todo ese trabajo social que tiene, como toda esa responsabilidad social que tiene, entonces eso se ve materializado y uno se siente orgulloso de ser parte de estas organizaciones por eso, porque uno dice, es total coherencia entre lo que se dice, lo que hacemos y lo que vive todas las comunidades, toda nuestra familia y todo lo que nos rodea pues permanentemente. O sea, verdad que es súper impactante todo ese proceso. Ahora, de lo que ustedes ven hoy en día en la sociedad, en las comunidades, con sus clientes, con sus proveedores, ¿qué crees que es lo que más valoran de la cultura y de lo que impactamos como Grupo Empresarial Argos en esa comunidad, en esa sociedad o en las familias que estamos alrededor? ¿Qué crees que pueden ser como los uno o dos elementos que para ti sale muy común? En ese impacto yo siento que mejorar la calidad de vida de todos los que estamos, de todos los implicados, por así decirlo, que es como mejorar sus ingresos, mejorar su bienestar, mejorar cómo se siente. Yo siento que ahí hay un tema súper importante que es para mí la base fundamental. Es, venga, nosotros impactamos permanentemente a la sociedad y eso se ve reflejado como en esa forma de hacer las cosas distintas, como venir, no te quedes pegado ni pensarla distinto, cómo se puede hacer distinto. Ese también es otro tema que yo creo que nosotros llevamos e impregnamos a donde vamos permanentemente. Sí, y definitivamente como tú lo mencionas con los ejemplos, nuestro Grupo Empresarial Argos y cada uno de nuestros negocios realmente pretenden y buscan y materializan el ser unos buenos ciudadanos corporativos y impactar la sociedad, la comunidad, y como tú bien lo mencionas. Otro punto, y cambiando de tema, es diversidad, que hay inclusión. Nuestro Grupo Empresarial Argos y nuestras compañías evidentemente tienen una política clara alrededor de este tema de diversidad, que hay inclusión, y hay unos temas muy interesantes porque además somos una industria muy masculinizada. Hoy, ¿cómo Celsia está abordando este tema y qué programas consideras tú que son relevantes y que vale la pena contar a la gente que nos está escuchando acá en la transmisión? Sobre todo porque también creo que pasa como cultura en el sentido que hay veces puede ser muy complejo, pero hay veces también son acciones y decisiones que se pueden tomar y que Celsia del Grupo Empresarial Argos ha venido como materializando con acciones muy concretas. Esto me parece muy interesante que le cuentes a los que nos escuchan en la transmisión acerca de cómo lo están abordando. Sí, además es un tema fascinante. Pues es un tema que el grupo está muy comprometido y de verdad que al estar en unas empresas tan masculinizadas, pues el reto es mucho mayor. Ve, desde Celsia nosotros hemos trabajado como en varios frentes. Primero, tenemos sello plata con Equipares y estamos trabajando por el sello oro y no el sello por el sello, sino es como la metodología detrás del sello que nos ha dado como mucho valor, nos ha ayudado mucho a mejorar mucho, a ser conscientes de algunos puntos que no éramos conscientes. Entonces eso ha sido pues como súper positivo y nos ha traído como un plus muy grande en la organización. Lo otro, como el sector eléctrico tiene esta problemática de que es un sector muy masculinizado, USAID nos dio una beca, en esa estamos participando tres celsianos para mejorar el liderazgo en temas de diversidad e inclusión. Entonces nos han permitido como conocer las mejores prácticas mundiales en el sector, compartir con otras empresas que están como en la misma dinámica para poder como aprender y poder tomar como algunas ideas para poder mejorar pues como ese proceso pues de tener más mujeres dentro de la organización. Entonces ese ha sido pues un tema muy interesante. Lo otro que hemos hecho es trabajar mucho en el desarrollo del liderazgo femenino.
¿cierto? Hemos trabajado mucho en tener más mujeres dentro de las matrices de sucesión, tener programas de mentoría para acompañar a estas mujeres a derribar sus techos de cristal y esos suelos pegajosos para poder que den un paso más adelante en todo su proceso de desarrollo y de crecimiento dentro de la organización. Otro punto muy importante y que hemos visto es un negocio altamente masculinizado y si uno empieza a ver, José, como cuál es el porcentaje de mujeres estudiantes en carreras STEM, es igual, es la misma proporción que tenemos de colaboradores en Celsia. Y uno va para atrás y empieza a indagar cuál es el porcentaje de aspirantes, de mujeres aspirantes a esas carreras, también es la misma. Entonces, lo que estamos viendo y vamos a empezar a trabajar, estamos sondeando, es cómo despertar como ese interés por esas carreras desde las edades tempranas, ¿cierto? Desde cómo les hablamos a nuestras hijas y queremos hacerlo con los hijos, hijas de los colaboradores y también pues por fuera para poder como y personas cercanas a las comunidades para poder incentivar en mujeres el estudiar en carreras STEM. Y obviamente con el SENA, que ha sido un aliado fundamental en todo este proceso, estamos haciendo unos programas de formación tecnológica en mujeres, especializado en mujeres. Entonces ya tenemos varios grupos y la idea es que con esos grupos pues podamos seguir fortaleciendo y teniendo como esa semillero de mujeres para la organización y poder tener pues como esa equidad de género que queremos. Y ahí tocaste yo creo que dos temas que me parece que son relevantes, que me gustaría que ahondaras brevemente, al menos como en las dos aristas. Una alrededor del hoy, desde el punto de vista de cómo preparan esas líderes femeninas, tanto con esos, tú lo mencionabas como pisos pegajosos y también techos de cristal, como cuáles son como los dos tips que te gustaría compartir con la audiencia. Y el otro alrededor de lo que esto también impacta, que hay que hacer otra vez con las comunidades, con la sociedad, yendo un paso atrás, que tiene que ver con la educación, que tú también lo mencionabas ahora con estas alianzas, donde efectivamente hay que buscar la forma de también generar más oportunidades y más motivación para más mujeres participar en este tipo de iniciativas, para que se pueda llenar como esa base de la pirámide desde el punto de vista de personas preparadas técnicamente y con algún par de ejemplos. Entonces sí me gustaría que en los dos lados, tanto en interno como lo que están empezando a hacer, porque ahí han venido haciendo acciones muy puntuales internamente con liderazgo femenino muy interesante, que tú ya has contado como a nivel macro lo que se está haciendo, pero también externo. Entonces sí me parece como muy positivo que le compartas un par de acciones que has hecho, que han hecho como compañía. Bueno, en el externo estamos apenas sondeando como universidades para poder llegar como a esas aspirantes y cuando uno ve como, bueno, qué está pasando como en el día a día, como en la pues como en la organización, porque esas mujeres o esas niñas no les interesan esas carreras y uno empieza a ver que son temas de cómo les hablamos, cómo desde la infancia ellas juegan con muñecas y los niños empiezan a armar robots desde chiquitos. Entonces uno allí con los hijos, hijas de los colaboradores o con las personas cercanas a la comunidad o con la comunidad, uno puede hacer muchas cosas como para sembrar esa diferencia que hay al abrir una semilla como venga, usted puede ser distinta, o sea, una carrera de ingeniería electricista puede ser para usted, hay un campo de acción muy grande, hay un campo de crecimiento súper importante y trascendental para poder apoyar a esas mujeres. Allí, muy desde la infancia, ¿cierto? Hijas de colaboradores, apenas estamos Y ahí te arrancando. interrumpo porque ese era el punto que quería tocar justamente. ¿Cuál ha sido la reacción de los colaboradores? No, pero es que apenas estamos arrancando, José, pues todavía no hemos empezado, pero creemos que allí hay un campo de acción importante. Pues te digo, estamos sondeando Ahí terreno fértil para poder. terreno fértil porque ya lo que hemos visto, lo que hemos como encontrado con la universidad, con las universidades, es que no hay la misma cantidad pues hay menos mujeres, pues incluso en ingeniería civil creo que las aspirantes son el 10% mujeres y el 90% hombres, entonces así no vamos a generar el cambio. Entonces sabemos que tenemos que hacer un cambio, estamos como diseñando todo ese proceso de trabajo que queremos hacer con los hijos, hijas de las colaboradores y pues ampliarlo, poderlo ampliar a futuro pues en otros campos o con otras comunidades. Sí, que es un proceso, como tú bien lo mencionabas, yo creo que es similar a si lo asociamos otra vez a cultura, es un proceso que va a tomar un tiempo
y donde efectivamente hay que hacer esas inversiones y empezar a buscar esas mangos bajos para poder empezar a materializarlo, que creo que hay un camino súper interesante, e inclusive con lo que tú contabas de la manera como están empezando a formar electricistas y carreras técnicas, yo creo que hay un potencial, sin lugar a dudas, como tú lo mencionabas, enorme, enorme. Sí, claro. Y sabes, allí también hay un tema importante y es que ya cuando entran a estudiar, que el porcentaje es bajo, es que se mantengan O sea, estudiando, que no haya que no haya deserción. deserción, ¿cierto? Allí también hay un campo de acción interesante que uno podría explorar como organización y es acompañar como hacer mentoría como también a esas estudiantes, como poder apoyar esos procesos, que conozcan, que visiten la empresa, que sepan que allá tenemos ingenieras, que hay cabida para ellas, que son lugares donde hay seguridad psicológica, donde pueden actuar como ellas son. Entonces eso facilita mucho también y queremos también explorar como esa parte. Y obviamente con las colaboradoras pues ya hemos venido trabajando en todos esos procesos. Me voy a volver nuevamente a cultura porque me parece que también es un capítulo muy interesante que tiene mucho de largo y has contado muy buenas experiencias. Y mencionaste algo que anoté y que me parece relevante que también le cuentes un poco más a los que nos escuchan, es la cultura de startup. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo han manejado? ¿Qué han hecho? O sea, darle un poco más de detalle a los que nos escuchan, que creo que es un tema súper interesante. Listo. Cuando nosotros decíamos, es que no es fácil, o sea, cuando uno vive el proceso de transformación en una empresa que ha tenido unas enfermedades corporativas que ya te he dicho, jerarquitis, silos, eh, Algunos virus. algunos virus, formatitis severa, entonces uno dice, bueno, ¿cómo la volvemos más ágil? Entonces dice, no, actuemos como una startup. ¿Qué hace una startup? Responde fácilmente al mercado, llega con soluciones, no tiene que tener el proceso finamente ejecutado, sino que mínimos productos viables y sale, experimenta, vuelve y algo muy importante, se equivoca, ¿cierto? Que el error antes en la antigua organización de pronto era concebido como que además uno lo han educado desde chiquito a no cometer errores, no, en la medida en que hacemos iteraciones, en la medida que sacamos productos, en la medida que aprendemos, pues de esa medida vamos a ser mucho más ágiles en el mercado y ya no hay tiempo, la velocidad es impresionante. Entonces, eso fue lo que hicimos allí, trabajar mucho el tema de agilidad. Y sabes que hay otro tema súper importante y que estamos trabajando actualmente, es el empoderamiento. Y el empoderamiento en doble vía, del líder hacia su equipo de trabajo y el que está como miembro de equipo se sienta empoderado, porque a veces no creas, a veces es difícil también que el miembro del equipo diga, ah, sí, yo soy capaz y yo siempre quieres tener al líder ahí al lado que le esté diciendo que no. Entonces estamos trabajando mucho en Celsia ese empoderamiento en ambas vías, porque es súper fundamental que sean ambas vías, porque ahí es la base de la confianza. Si confían en mí y yo me arriesgo y saco un producto y no tengo que escalarlo mucho, sino que tengo clara pues como una línea de actuación, eso va a ser una empresa mucho más dinámica. Y en la medida que soltamos los egos y en la medida en que dejamos que los equipos fluyan, eso va a ser una energía y una creatividad y unos clientes felices, pues fanáticos, que es lo que queremos. Entonces, en la medida que eso pase, se va a dar eso. Y eso es parte de la mentalidad de startup y eso es parte de la mentalidad, pues, y eso es parte de lo que estamos trabajando mucho este año en empoderamiento. Ahí hablaste de dos temas que también tienen mucho de largo, que es empoderamiento y también manejo del error. Me voy a arrancar con el último que lo has mencionado antes, es el manejo del error. ¿Cómo han manejado el error? ¿Cómo ha sido como ese proceso? Porque claramente, como tú bien lo dices, implica pensar como mínimo producto viable, es romper varios paradigmas, sobre todo porque lo mencionabas también de la manera como nos ha educado a nosotros. ¿Cómo ha sido esa experiencia del manejo del error? Ve, ha sido todo un proceso. El primero que empezó diciendo, me equivoqué, fue Ricardo. Ah, hicimos esto, sacamos este negocio, no nos fue bien, pero aprendimos esto y pudimos lograr esto. O sea, en Celsia, y entonces uno dice, pues claro, uno se arriesga, entonces uno dice, en Celsia hay un comportamiento, asumo el error y lo comparto en aprendizaje, soy humilde, asumo el error y lo comparto para convertirlo en aprendizaje. Entonces, lo importante de equivocarse es, obviamente, no equivocarse dos veces por lo mismo, y lo otro es aprender. Y
enseñar, tener un aprendizaje organizacional. Entonces, en la medida que la gente empezó a ver, no, pues si Ricardo lo dice y ya otro líder también lo dijo y ya otro líder también lo dijo, pues entonces empieza a decir, sí, ¿y qué logramos con esa equivocación? Sacar mejores productos, mejorar las cosas y que la gente tuviera confianza para hacer. Porque como nosotros, como estábamos anteriormente, imagínate, la innovación era un equipo de trabajo y ya la innovación Excelsia la hacemos todos. Hay un equipo de innovación que está mirando pues el horizonte a largo plazo, pero todo el mundo en la organización permanentemente está cambiando en cualquier punto, en cualquier parte. Y ya está con el empoderamiento para tomar ciertas decisiones y tomar ciertos riesgos que en pro siempre, y sabes allí qué punto es súper importante, José, que esos riesgos, que ese riesgo que se corre, uno siempre esté pensando a favor de la empresa. Yo creo que esto es bueno para la empresa, esto es fundamental y me arriesgo. Y de verdad que nos ha ido bien, han salido cosas muy chéveres. Sí, que es un desafío, yo sí creo que ese es un punto relevante. Y hay dos cosas que antes de terminar, que me parece bueno que también cuentes un poco cómo ha sido la experiencia, y tú lo has mencionado varias veces durante la conversación y tiene que ver con la seguridad psicológica. Cuéntanos un poco acerca del tema, porque la seguridad psicológica al final termina siendo, yo no diría tabú, pero un tema que puede parecer etéreo o que las personas siempre las confunden con tratar a la gente como en algodón y se empieza a distorsionar un poco qué es seguridad psicológica. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes alrededor de seguridad psicológica y cuál es la importancia que tiene? Listo. Mira, para nosotros la seguridad psicológica es que la persona se sienta igual o se comporte igual en la casa como en la oficina. O sea, que esa persona que llega no tiene que ponerse distinto, hablar distinto, decir doctor, no, no, que la persona que sale de la casa, que lo despiden, sea el mismo que llegue a la oficina y se sienta tranquilo, se sienta en un sitio que le generen confianza para expresar sus ideas, aunque a veces no sean las que se quieran escuchar, pero lo hacen con tanto respeto y se valora tanto la diferencia que eso aporta. Entonces, esa es la seguridad psicológica que tenemos en Celsia, eso es la diversidad, ¿cierto? Es, ven, sé tú mismo, acá hay cabida para todos y en la medida que seamos diversos, pues vamos a ser mucho más innovadores, porque pues anteriormente muy rico el líder que decía, ay, todos, ay, sí, perfecto, no, ya lo rico es, no, sabes que de pronto es una, pero minúscula, sabes que de pronto es una E, vení, porque no probamos con una Z, pero eso no se genera si vos no te sentís cómodo, si vos no te sentís confiado y seguro. Entonces, eso es súper importante para que todo un proceso de transformación y de cultura se mantenga, que tú eres el que eres, no otro, no la foto. Entonces, eso es lo que hemos logrado, queremos, pues estamos logrando en Celsia. Y uno lo ve como cuando dicen, cuando pasó la pandemia entonces, y ya volvimos a los sitios de trabajo, pues que es tan rico volver, la gente decía, qué rico volver y no, y volvemos nosotros, o sea, no nos tenemos que protocolizar para estar en las oficinas, somos los que somos. Como tú bien dices, eso también es un facilitador para la cultura y conecta con todo lo que has mencionado también de diversidad y todo el proceso de transformación. Para cerrar, a mí me gustaría que hablara, sé que estás en el proceso que estás contando con todo lo que están tratando de empoderamiento y me parece relevante que reforzaras un poco acerca de lo que han venido trabajando, que el empoderamiento es en dos vías, que lo has mencionado, porque creo que es un punto relevante y el empoderamiento no es simplemente que el líder empodere, hay un tema de confiar, pero también de confiar en que efectivamente yo garantizo que cumplo mis acuerdos, cumplo lo que prometo, porque tiene que ser de dos vías. ¿Cómo han manejado ese tema de empoderamiento en dos vías que tú lo mencionas? Pues allí es muy importante, primero es darle la confianza al otro, que confío en lo que él va a entregar y que lo va a hacer y que esa persona lo va a hacer bien. O sea, la base del empoderamiento es la confianza. En la medida en que esa confianza se da, en que yo sé que tú me vas a entregar un trabajo y que vas a dar tu mejor esfuerzo, es fundamental. Y lo otro es pintar muy bien la cancha, es decir, mira, este es tu campo de acción, tú te mueves aquí, puedes lograr acá, muévete como quieras dentro de este espacio, dentro de estos lineamientos y ya eres tú el que toma el juego.
y no tienes que ir preguntando, ¿puedo sacar, pues, supongamos un partido de fútbol, que el fútbol me encanta, pues puedo hacer el saque, puedo patear el tiro de esquina, puedo patear el penalti, no, pues si estás jugando y estás allí y sabes que tienes un campo de acción, lo puedes hacer perfectamente. Pero la base de todo es la confianza. Porque si tú no confías en tu equipo y tu equipo no confía en ti, pues no hay nada. Y la parte es que tú le vas a delegar el trabajo y tú lo vas a soltar y vas a confiar en que lo haga y el otro va a tener como esa capacidad de creer en él y que va a ser capaz de hacerlo. Súper. Para terminar, ¿cuál crees tú que, o qué dos tips te gustaría compartir a la gente que nos escucha acerca de elementos claves? Has mencionado varios y yo creo que los has resumido supremamente bien, pero si los tratamos de condensar, sobre todo los que se han conectado no desde el inicio y no te han escuchado desde el inicio, ¿cuáles son como las dos, tres cosas que para ti consideras que son fundamentales cuando estamos en una compañía que queremos hacer una transformación cultural o cuando también inclusive queremos fortalecer nuestra cultura, no necesariamente transformarla? ¿Qué te gustaría compartir a la gente que dices, estos son los elementos a nuestro juicio, por nuestra experiencia como Grupo Empresarial Argos y como Celsia, que son muy importantes? Pues primero que todo, yo creo que hay uno muy importante que es la coherencia, ¿cierto? Entre lo que se dice y lo que se hace. Ese para mí es pues fundamental. Lo otro es como el método. Esto es un método, pues como tener como un método y como decir, bueno, definimos una cultura y nos fuimos por allí, no al mes decir, ay, no, vení, cambiemos el pilar, ay, no, pongámosle un orden, porque en Celsia en algunos momentos ha, como que se ha querido venir, prioricémoslos, cambiémoslos. No, pues como vení, esto es, apostémosle porque es un tema a largo plazo, no vas a ver los resultados en 3, 4 minutos, no mentiras, voy a hablar de meses, en 3, 4 meses, es un tema que toma años, ¿cierto? No muchos, pero Pero toma tiempo, como toma tú dices. tiempo, exacto. Entonces, si vos un día decís, ah, los pilares son estos, pero no es este, pero entonces pongámosle este, entonces sale otra cosa, no, es como ese método, como decir, por aquí nos fuimos, porque incluso nosotros llevamos 6 años en el proceso de transformación y este año, como a finales del año pasado, dijimos, revisemos los pilares, revisemos los comportamientos frente a lo que queremos lograr este año, que hay que trabajar y le hicimos un barrido y los pilares eran, o sea, no se tocó un pilar, quedaron los mismos cuatro y no tienen orden, no de primero va este, no, los cuatro pilares. Y lo que sí hicimos fue a los comportamientos hacer unos pequeños cambios como en algunas palabras claves que queríamos reforzar. Pero ese método es súper clave y tener esa claridad y como decir, por aquí nos fuimos y hagámosles. Y ser como consistente en ese método que Exactamente. definieron los temas. Exactamente. Y yo siento que otro tema fundamental es persistir, insistir y nunca desistir, porque uno a veces dice, ay, no, ¿cómo pasa esto y no sé qué? Pero es un tema que hay que trabajar permanentemente, nunca está terminado, siempre hay algo que hacer, siempre hay un reto nuevo que conquistar, pero eso es también lo interesante del proceso. Entonces yo digo que eso es fundamental, no decir, ah, no, yo el proceso lo implemento en tanto tiempo y me relajo, no, esto es de siempre y para siempre. Beatriz, muchísimas gracias por compartirnos como todos esos tips y todos esos aprendizajes que han tenido ustedes en todo este proceso que lleva un buen tiempo. Como tú, yo creo que tú has hecho un gran resumen para acelerar el proceso. Te agradecemos mucho por estar acá con nosotros. Queremos invitarlos a ustedes a que sigan conectándose con nosotros. Vamos a tener más espacios de Conversemos sobre Talento, donde tendremos a los diferentes líderes de los negocios que tenemos y donde les contaremos más acerca de nuestra cultura de Grupo Empresarial Arcos. Muchísimas gracias por estar acá conectados y esperamos verlos nuevamente con nosotros conectados.